Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa del Mundial de Rallys de este año, de 1996. Un mundial que comenzaba en Suecia. Esto es la ciudad de Karlstad. Y hoy contamos también con la presencia de Luis Moya para comentar con nosotros este rally. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Mucho frío en Karlstad y en Suecia, ¿eh? Bastante. Yo no digo a lo que tuvimos el año pasado, ya habíamos llegado a 34 bajo cero, pero este año estuvimos a 25, que ya es más que suficiente. Y la verdad es que es el único rally que hay sobre nieve en todo el mundial, pero yo creo que incluso lo agradecéis. Bastante. Yo incluso este año, hablando con el organizador del Rally de Finlandia, le dije que como idea a mí me gustaría mucho más hacer el Rally de Finlandia en nieve. Y además incluso para los equipos sería más cómodo, porque desde un rally al otro pues se saltaría directo, más barato, más seguro, porque Finlandia es un rally bastante peligroso con la velocidad que lleva, y con la nieve y los puntos de nieve laterales sería más agradable. Entonces nos gustaría más a todos. Y un rally donde habéis estrenado coche con Ford, después de todo el lío de final de temporada, que si Toyota, que si Subaru, que con todo lo que había, el problema final Ford, y el Ford que ha dado un resultado sensacional. Sí, la verdad que no nos podemos quejar. También somos nosotros, estamos ciertamente sorprendidos por el resultado, aunque no después de los test, pero después de los test estábamos contentos, pero procurando ser cautos, tanto Carlos como yo, pues tampoco podemos decir lo bien que va el coche hasta que no lo comparas con los demás, ¿no? Pese a la experiencia que tenemos de otros coches y ver que funcionaba, pues era más conveniente esperar al rally y ver que las cosas se desarrollasen como esperábamos, y así parece que fue. Pues esta es la zona donde se celebró esta primera prueba del Mundial, un Mundial que este año está compuesto de 9 carreras, incluyendo el Rally de Suecia, y un Rally de Suecia donde ahí vemos el coche que estrenaban Carlos Sainz y Luis Moya. Es muy distinto al Subaru. Bastante diferente. Ahora empieza a ser más similar porque por el tipo de diferenciales que lleva, que los desarrollamos, o los desarrolló Carlos en concreto en estos test, pues son los diferenciales electrónicos como los que también lleva el Subaru. Y entonces la concepción del coche viene a ser la misma, ¿no? 4 ruedas motrices con diferenciales activos y en general es lo mismo. Lo que pasa es que sí se nota, por ejemplo, el coche parece más pequeñito, incluso cuando vamos Carlos y yo dentro, pues nos parece un coche más pequeñito. Luego tiene ventajas con respecto al Subaru, y lo mismo que el Subaru tiene ventajas con respecto al Ford, ¿no? Pero creemos en el potencial de este coche y el de este equipo y vamos a luchar por hacerlo lo mejor posible. Y Carlos Sainz, que nos contaba pues un poco cuáles eran sus aspiraciones en esta primera prueba del Mundial, en este primer rally con este Ford. Carlos, va a empezar de nuevo un mundial, y un mundial que va a empezar después de que haya frío. Sí, con mucho frío y de que haya pasado muchísimas cosas. Finalmente es Ford. ¿Qué tal va el coche? ¿Qué tal te sientes en tu nuevo equipo? Al momento quizás sea un poco pronto, ¿no? Para decir si va bien o va mal, pero por lo menos... De momento, bien. Hemos probado bastantes cosas y estamos en ese proceso de adaptación al coche, de conocimiento del equipo, de ajustar el coche un poco a tu estilo de conducción y bueno, y esperando a que empiece el rally, sobre todo para ver cómo va dentro de la carrera y para sacar el máximo de conclusiones posibles. Tú ya comentabas al principio, cuando firmabas por Ford, que bueno, al menos necesitabas 3-4 carreras para empezar a ver un poquito cómo iban las cosas, pero bueno, aquí en Suecia, ¿qué va a pasar? Temperaturas medias de 15 bajo cero. Es muy difícil pronosticar qué puede ocurrir, dónde vamos a estar nosotros, qué va a pasar con los demás, cómo han evolucionado los demás equipos. Nosotros, o en concreto Ford, al final del año pasado las cosas no les fueron muy bien. Hemos tratado en este periodo de tiempo que hemos tenido, desde el final de la temporada pasada al inicio de esta, con este rally tan peculiar en la nieve, de mejorar el coche lo que hemos podido. Queda trabajo por delante, pero hasta que no empiece la carrera, ya te digo, no vamos a saber. Aquí no es como en un circuito en Fórmula 1, que en los test de invierno se están viendo los unos a los otros los tiempos que hacen y si mejoran o no mejoran. Aquí hasta que no empiece la carrera no se sabe. ¿Qué temperatura tienes dentro del coche? Bueno, la calefacción funciona bien. Y luego enseguida uno entra en calor. Está previsto que nieve, ¿verdad? A partir de mañana, que es cuando comienza la carrera. Sí, no hay mucha nieve de momento. Aparentemente las previsiones es que empiece a nevar a partir de mañana. Espero que no mucho, porque salgo con el número 2 y no es bueno ir, si nieva no es bueno ir muy arriba. Aquí a priori favoritos los de la tierra, ¿no? Los Ericsson, McKinnon. Sí, lógicamente son los que en principio tienen más experiencia en este rally. Nosotros solamente hemos corrido un año y hicimos 9 pruebas el año pasado, se nos rompió el motor. Y bueno, yo creo que es un rally en el que a priori nosotros tenemos que tratar de terminarlo y de sacarlo al máximo de conclusiones, como te he dicho antes. Bueno, pues iremos hablando y a ver qué tal funciona el foro. Gracias. Hasta luego.
Y ya teníamos a Carlos Sainz. Por cierto, me han dicho que tú eres el mejor piloto que existe sobre hielo, ¿eh? Esto es antes de que empezara la carrera y vas a contarnos tú qué es lo que vamos a ver y lo que estamos viendo a partir de estos instantes. Bueno, todo empezó en los entrenamientos, un día cenando con los pilotos suecos. Somos bastante amigos de varios años que llevamos juntos. Y entonces me preguntaron si yo era buen piloto sobre hielo. Y yo, la verdad, pues no conduje en mi vida y menos en tracción trasera y no tengo ni idea. Pero por la broma y todo les dije que era el mejor piloto de hielo que podrían encontrarse, ¿no? Y entonces empezaron a bromear y dijeron, bueno, pues si queréis conseguimos unos coches y hacéis los copilotos una carrera sobre un lago helado. Y le dije, bueno, pues me apunto. Entonces llegamos al lago helado, primero me monté con Carlos. Claro, Carlos me dijo, Luis, vas como un loco, así no vas a ningún lado. Me dijo más o menos lo que tendría que hacer o cómo tendría que intentar hacerlo. Y ahí lo estás haciendo. Y poco a poco empecé y bueno, luego dije, bueno, pues vamos a competir, ¿no? Entonces salimos en la carrera y bueno, tuve la suerte de ponerme primero en la salida y ganar, ¿no? Corríamos Benny Melander, el copiloto de Blomqvist, que parece que había corrido en hielo antes, Derek Ringer, el copiloto de Colin McRae, y Martin Christie, que el año pasado hacía de copiloto de Jorge Recalde. Yo creo que ahí tiene alguien problemas. No eres tú, hay que avisar. Este es el copiloto de Colin, que según parece tenía problemas en los neumáticos. Sí, bueno, esas son las disculpas que pusieron todos una vez que vieron que habían perdido la carrera. Claro, es normal, ¿no? Yo también lo hubiera hecho igual. Y este es Luis Moya con el número 6, ahí le tienen. Dominando totalmente. Impresionante, Bueno, ahí se te va un poco de... No, ahí se terminó la carrera. Carlos me dijo que se había terminado y dije, pues cuanto antes paremos mejor, porque si no... Veo que también sabes hacer el círculo de now I campeón. know why he's a co-driver. What do you say now after his performance? I think it was a good fun, and I think the APA really enjoy evening, and it's good. Yeah, very nice. Now you have problem with Luis talking the whole rally. I was a big driver. He will remember the whole time. No. No, it was a funny race and very easy. I'm a very good driver and nice. No, that's not true. I'm not so good, but obviously here, as long as you start first, it's quite easy to stay on the first all the time. Sí, era fácil ganar por lo que veo. No, lo que pasa es que es la broma que tengo que contarnos, pero la verdad fue que me puse delante. Y luego la carrera la repitieron los pilotos con los mismos coches. Y Carlos salió, iba Cancunen, Stig Blomqvist y Colin McRae. Cancunen hizo un trompo en la primera curva y se descolgó. Y luego, bueno, como se ve el estilo entre los pilotos y los copilotos, parece que es un poquito diferente, ¿no? Ahí Carlos sin casco ni nada, ¿no? Todos los demás no compitiendo. No tiene ninguna peligrosidad. Y ahí es cuando Carlos ganó, entonces yo fue cuando volví otra vez a meterme con los suecos a decirles que nosotros el hielo en España lo vemos en la nevera, cuando nos ponemos un cubito de hielo en el whisky, y no lo vemos nunca más. Sin embargo, ahí parece que no salió bien a los españoles. Bueno, pues vamos ya con el rally. Empezamos en Karlstad. Este era Kenneth Eriksson, el primero de los coches que salía con el número 2, con el Subaru el número 2 en la puerta. Y ya en los primeros tramos, lo que comentaba antes Carlos, ¿no? A priori vosotros me imagino que teníais o que os preocupaban mucho los coches de adelante a nivel McKinnon, Eriksson, Rastrom, un poco los pilotos de ahí, ¿no? De la tierra. Sí, estaba claro que eran los favoritos. Nosotros, aparte de llevar un coche nuevo, y se había hablado mucho del Ford del año pasado, entonces parece que no entrábamos en los pronósticos como los demás, sobre todo por la limitada experiencia que teníamos en este rally. Y sí, que duda cabe que Kenneth Eriksson y Tommy McKinnon, incluso Colin McRae o Cancunen, pues contaban para la victoria, igual que también algunos pilotos suecos como Thomas Rastrom. Una de las grandes diferencias, ahí ya os vemos con el Ford, nosotros en la primera parte, en los primeros tramos del día, son los neumáticos. Este año os habéis pasado a Michelin y parece que habéis estado más afortunados también porque se han portado muy bien los neumáticos Michelin en frente de los Pirelli, que quizá tuvieron más problemas en el rally, ¿no? La verdad que los neumáticos no podemos quejarnos en absoluto porque nos han dado un resultado magnífico. Además teníamos dos tipos diferentes, uno para un poquito más de nieve y otro para un poquito menos, pero los utilizásemos indistintamente, aunque los utilizásemos indistintamente no cambiaba mucho, ¿no? Es decir, que nos podíamos equivocar, pero la equivocación no era grande. Sin embargo, parece ser que en Pirelli tuvieron otros problemas y entonces cogieron el neumático equivocado en algunos sitios. Y entonces al escogerlo pues no le salió bien, se le rompían los clavos, y entonces se quedaban sin clavos y al final de los tramos acusaba mucho eso, entonces el coche empezaba a irse adelante, de atrás y pues perdían un poco de tiempo. Para la derecha rápidamente, se cierra, para la izquierda rápido, ojo corta, se cierra, abrís, se cierra, buena más, ojo, se cierra. Para uno corto, César, derecha, buena más, se cierra poco. Para rasante fondo, en izquierda rápida, menos, poco tarde se cierra, acaba rasante, acaba izquierda rápido, ojo, poco tarde se cierra mucho. Se ve distinto, ¿no? Se parece más pequeño el coche incluso de dentro. Sí se ve más pequeñito, incluso el morro es más pequeñito. Lo que pasa es que luego la distribución de pesos del Ford siempre se habló de que era el coche ideal por rallies, ¿no? Para los rallies, porque está muy bien distribuido. Entonces, pues de cara al uso del neumático eso es una gran ventaja, ¿no? El Subaru tampoco usaba mucho el neumático,
aunque parece ser que en este rally, por lo que comentábamos antes, tenía más problemas, pero la verdad que el coche funcionó a las mil maravillas. Bueno, empieza el rally y empezáis a dar las sorpresas, empezáis a marcar buenos tiempos y estáis a pocos segundos de McKinnon, que rápidamente se pone de líder. Y está Cancunen ahí también por delante vuestro luchando. Sí, las diferencias en este rally son siempre pequeñas porque se va bastante al límite y entonces es muy difícil conseguir grandes diferencias, sobre todo debido a lo rápido de los tramos, ¿no? Donde hay rectas muy largas que todos vamos igual. Pero sí, fue una sorpresa, las cosas iban bien. Carlos, yo desde el primer momento y en el primer tramo, así se lo dije, ¿no? Lo veía comodísimo con el coche, como si lo hubiese conducido toda la vida, Y entonces las cosas empezaron a funcionar bien, estábamos cómodos, salvo algún pequeño problemita que tuvimos el primer día, pero más o menos estábamos donde queríamos haber estado y donde no estábamos seguros si podríamos estar y competir contra ellos, ¿no? McKinnon, que quería la revancha. El año pasado le hicieron parar para que ganara Ericsson, que era el piloto sueco, y este año que iba como loco con el Mitsubishi para ganar al final, ¿eh? Sí, además un piloto muy experimentado en ese rally, ha corrido muchas veces en nieve, no solo ya en Suecia, sino en Finlandia también, entonces eso también es una ventaja, sobre todo el haber pasado con casco por los tramos, porque al ser tan rápidos, muchos rasantes que entrenando nosotros apuntamos que van a saltar y luego llegas en el rally y no saltas, o lo contrario, y entonces siempre hay zonas que de un año para otro sí se recuerdan, y es una gran ventaja la experiencia. Bueno, y Colin Marrae, como siempre, con su conducción muy espectacular, pero poco efectiva en Suecia, porque empezó a perder tiempo. El primer día incluso llevaba diferencias de más de 1 minuto y medio con la cabeza de rally, ¿no? Con McKinnon. Sí, lo acusaron a los problemas de neumáticos. Ahora yo pienso que ellos también los han probado, igual que han hecho todos los equipos, ¿no? Y probablemente, pues más que una equivocación del constructor de los neumáticos que suministra Subaru, pues a lo mejor fue una equivocación de los pilotos pensando en que el terreno estaba diferente o lo que sea, que puede suceder, ¿no? O incluso puede suceder que sí, que el clavo fuese diferente y no fuesen las cosas bien, ¿no? Desde luego nosotros con los Michelin en absoluto hemos tenido ese problema, funcionaron a las mil maravillas y estamos muy contentos del resultado. La gran lucha este año va a ser contra Subaru, me imagino. Hombre, en teoría es el equipo a batir. No hay que olvidar que el año pasado en los últimos rallies terminaron primero, segundo y tercero y ganaron el campeonato y subcampeones, ¿no? Entonces sí es el equipo a medirse. Slow 4 left, tightens, 100. 6 left over crest, into 4 right, opens, 70. 6 left over crest, 30. 5 right plus over crest, 30. Slow 4 left, tightens, and 3 right plus, 70. Será el tramo 2 del rally. Se bordeaba un lago, bueno, bastante común bordear lagos en Suecia, pero en ese caso era una parte rápida del tramo 2. Y bueno, y la sorpresa, Cancunen con un Toyota Castrol, pero equipo Suecia. ¿Cómo se come eso? Es el mismo Toyota y lleva lo mismo. Hombre, en teoría el coche es igual. Los japoneses, por culpa de lo que sucedió el año pasado, no quieren participar ni competir en el campeonato. Desde luego, como constructores no van a sumar puntos por el castigo que le impuso la FISA, pero los pilotos no están castigados, entonces pueden competir. Lo que van a intentar es correr con un equipo privado, como puede ser el equipo de Toyota Team Sweden, incluso se hablaba de la Grifone italiana. Intentarán competir algunos rallies. Ahora bien, lo que está por saber es si los japoneses admitirán el que puedan llegar a competir por el campeonato del mundo, porque los japoneses el perder la imagen para ellos es muy importante y cuando la han perdido decidieron pagar las consecuencias y estar un año sin competir y sin oportunidades al título. Lo que pasa es que si Cancunen empieza a hacer buenos resultados, pues a lo mejor al final pues cambian de opinión, pero eso no lo sabremos, yo creo que ni ellos mismos lo saben en estos momentos. Este es Blomqvist. ¿Cómo corre Blomqvist? La verdad creo que encima va a venir de segundo en vuestro equipo en Safari, o sea, se va a quedar un poco de segundo de vuestro equipo, ¿no? Ahora mismo ya está en Kenia, ya ha empezado a hacer unos test. Yo estuve antes de Suecia en Kenia precisamente buscando algunas carreteras para que hiciesen test y ahora mismo están haciendo test. Voy a ver si contacto con ellos para saber cómo está yendo el coche en Kenia, pero es un hombre muy experimentado y desde luego, por ejemplo, en Suecia pues hubo muchas cosas que tomamos recortes de lo que nos decía él, ¿no? Sobre los neumáticos, sobre las condiciones del terreno, porque corrió 30 veces el rally de Suecia. Otra de las sorpresas, Didier Oriol con un Subaru. Sí, además fue, nadie esperaba lo que sucedió, ¿no? Didier antes del rally se encontraba muy a gusto con el coche cuando hizo las pruebas, porque coincidimos con él en el avión aterrizando en Karlstad y parece que decía que el coche era muy bueno, que era muy fácil de conducir, que estaba muy a gusto, pero luego llegó el rally, por el motivo que fuese, pues empezó a tener a lo mejor algunos pequeños problemitas, luego no se encontró cómodo en el coche y tardó mucho en coger el ritmo, tal vez demasiado, y entonces ya cuando empezaba a hacer tiempos buenos era la última etapa y poco había por hacer ya. Vamos a ver constantes cambios de pilotos, me imagino, ¿no? Porque, por ejemplo, Delecour va a estar con vosotros en Kenia o no. Delecour solo ha probado aquí. ¿Y quién va a haber algún otro piloto oficial Ford en Kenia aparte de... Yo de momento es una pregunta que no estoy capacitado para responder porque no lo sé. Honestamente no lo sé si Delecour va a estar con nosotros toda la temporada o no. En principio se habló de que a lo mejor era solo Suecia. Probablemente siga todo el año, pues tendría cierta lógica, ¿no? Porque es un piloto que conoce el coche, conoce el equipo y
Pero en estos momentos sí, las cosas están difíciles, Oriol también lo tiene difícil y no, la verdad que no se sabe todavía cómo van a estar los equipos definidos. No tuvo la misma suerte que vosotros, Delecour tuvo problemas, ¿verdad? Con el Ford, no estuvo tan acertado, ahí le hemos visto que se le paró el coche, fue perdiendo tiempo paulatinamente. Sí, él tuvo muy mala suerte. Yo creo que también un poco es que todo empezó con muy mala suerte en el rally, porque los mecánicos, cuando venía todo el grueso del equipo, para llegar a Suecia, resulta que por una nevada que hubo en Londres muy grande, pues entonces se bloquearon en la autopista, no pudieron coger el avión, tuvimos que probar justo en vísperas del rally, se aceleró todo un poquito y a lo mejor eso pues trajo los problemas, ¿no? De todas formas, el coche, como demostró el nuestro por lo menos, el coche y el equipo es un grandísimo equipo, muy competitivo. Y yo estoy convencido que este año podemos hacer buenas cosas siempre y cuando tengamos el tiempo para trabajar y desde luego la paciencia, ¿no? Lo que pasa es que los demás pues tampoco van despacio, sobre todo el Subaru. ¿Qué tal Rastrom? Otro de los locales con el Toyota que iba como una moto, ¿eh? Sí, el año pasado entre los 3 Toyotas que estaban en Cancún, en Oriol y él, pues fue el más rápido de los 3. En ese rally iba muy bien. Por otra parte, ellos conocen los caminos de memoria porque los utilizan en otras carreras. Y además se sabe que entrenan un poquito más, porque antes de que salga el reglamento, pues entonces ellos se dan una vuelta por los tramos, algo hasta cierto punto lógico. Y entonces sí, va bien y se encuentra muy cómodo en esas carreteras. ¿Serán compañeros a priori de Cancún en otras carreras? Es una incógnita también, ¿no? En principio solo están en este. Pues no lo sé, porque la verdad este campeonato está con demasiadas incógnitas. Y de momento no lo sabemos. Bueno, ahí veíamos el Mitsubishi, le estamos viendo el de Blackburn con el número 8. Y este fue el que ganó el Grupo N, piloto que va rapidísimo, aquí siempre va peleando con Stig-Olof Walfridsson, que es precisamente el piloto de Grupo N que nos dejó aquellos Volvos azules que se veían al principio, el rival de él. Con los que estuvisteis corriendo sobre hielo. Cambia muchísimo, ¿no? La conducción sobre nieve, sobre hielo, que el resto de pruebas, porque este año prácticamente todas las carreras son sobre tierra y tenéis un par de asfalto. Exactamente, bueno, un par de ellas de asfalto, una entera de asfalto que es el Cataluña y otra que tiene una parte de asfalto que es el San Remo. Son las dos últimas de la temporada. ¿Te sorprendió Liati, Piero Liati con el cuarto Subaru? Mucho, los 2 primeros tramos o 3 primeros tramos iba más rápido que ninguno de sus compañeros de equipo y para ser la primera vez que corría ahí, siempre hablando de un piloto italiano o un piloto latino, que parece que tenemos menos experiencia en este tipo de terreno, pues fue sorprendente, ¿no? Luego lo que pasa es que tuvo una salida, no sé qué le pasó exactamente, y entonces a partir de ahí pues ya a lo mejor pues el equipo decidió que fuese a coger experiencia, que fuese a intentar terminar, porque además él no era de los pilotos en este rally que puntuaban para Subaru, porque Subaru había nominado a 3 pilotos que eran Oriol, Kenneth Edison y Colin McLaren. La Armada Subaru que estuvo en pleno ahí en Suecia, que seguramente le vamos a ver en pleno en todos los rallies de este año, para intentar no hacer un buen resultado, conseguir el campeonato. Y Vatanen, que el primer día no estuvo tan acertado, pero que a partir del segundo día empezó a colocarse entre los mejores. Sí, la verdad que hizo un rally que lo estaba haciendo más o menos bien, la copiloto del... Todo lo que tú no ves, donde estamos nosotros esperando. Este es un juez de... Y me imagino que se agradecerá mucho para los espectadores tomarse una salchichita de esas calentita. No, y estar al lado de un buen fuego, porque la verdad es que la temperatura en los tramos era terrible. Fue una de las grandes sorpresas de la cantidad de público que hay en este rally, por el frío que hace. Sí, la verdad que sí, bastante. Lo que pasa es que van preparados ya, porque saben que a 20 grados bajo cero no se puede andar con bromas y llega a ser incluso peligroso. Y ya estamos de nuevo en este rally de Suecia, en esta primera prueba del Mundial. Ahí vemos a Carlos Sainz con el Ford número 4, que dio todo un recital de conducción y de cómo hay que trabajar con un coche para estar entre los mejores. Sí, la verdad que el trabajo que hicimos antes del rally fueron en total 8 días, o un pelín más de 8 días, repartidos en 3 diferentes etapas, ¿no? Desde que nos juntamos con el equipo Ford. Una fue antes de Navidades, otra después y otra inmediatamente antes de los entrenamientos. Y cada vez iba procurando probar en diferentes tipos de terreno, un poquito más de hielo, más nieve, y probando diferentes neumáticos, soluciones mecánicas dentro del coche. Entonces, ¿habéis cambiado muchas cosas del coche o no? El coche, la verdad, no tiene nada que ver con el del año pasado. Es decir, ellos corrían, las barras estabilizadoras las llevaban desconectadas. Fue una de las primeras cosas que hicimos en el coche, que hizo Carlos, ¿no? Conectar las barras. Los amortiguadores son diferentes, los muelles son diferentes, los diferenciales son diferentes. No hay nada en absoluto que se parezca al coche del año pasado. Y por otra parte, Delecour pues probó sus suspensiones, probó el coche con sus suspensiones y le dijeron, bueno, pruébalo como lo dejó Carlos, a ver si te gusta. Y se montó como lo había dejado Carlos y dijo que ya el suyo que no lo probaba más, que prefería, que estaba más a gusto con el coche como lo había dejado Carlos. Y lo mismo, Stig Blomqvist también lo prefirió. Y parece que al final el resultado pues no fue del todo malo. Seguimos en la primera jornada, rápidamente, como decíamos, la lucha McKinnon, Cancún y vosotros. En Borlange, una de las asistencias
del día, pasabais 2 veces, curiosamente, una asistencia cubierta, ¿no? Ahí vamos a ver cómo estáis discutiendo sobre el tema neumáticos, ¿es verdad, Luis? Porque yo me imagino que la gente no tiene oportunidad de ver normalmente de lo que habláis, con los Subriers en este caso. Corta esta pequeña, ¿cómo ha ido esta rueda? Justita. Sí, pues ese tramo está más parecido a la corta que a la larga. A la corta que a la larga. Cuidado. Es más hielo, ¿eh? Es que ahí escarbamos nosotros. Ya. ¿Sabes? Hay que diferenciar cuando tú frenas y das para atrás y ves que hay huella. Que hay huella, o el hielo puro ese duro, que es cuando que tú no hay frenas huella. y dejas el arañazo del clavo. Las ruedas y la importancia. Importantísimo el trabajo de José y Jaime, que aunque en ese rally no tienen mucha experiencia, pero sí saben describir la carretera como nosotros queremos que la describan, que es lo importante, ¿no? Carlos, prácticamente terminada la primera jornada, ¿qué valoración haces? Terminada, queda un tramo más largo del rally, un tramo importante de noche, largo. Pueden pasar muchas cosas todavía en este día. La primera valoración yo creo que es positiva, es buena, y de momento estamos, como os decía, en esa fase de adaptación, de recoger todo el máximo de información del coche para el futuro. Y bueno, mi experiencia en este rally tampoco es muy grande. ¿Te ha sorprendido el coche? El coche tiene buena base, eso siempre lo hemos mantenido, y lo que hace falta es pulir algunas cositas. Y así era como terminaba la primera etapa, con McKinnon primero, segundo Cancunen a 6 segundos, tercero Sainz a 14, cuarto Ari Vatanen a 1.15, Marrae quinto a 1.35 y Ericsson estaba en sexto lugar a 1.39. Y vosotros encantados, me imagino, con esta primera jornada, ¿no? Sí, porque además, como hablaba Carlos, sí, que nos íbamos a la prueba larga, y efectivamente la prueba larga y de noche es el primer scratch que hizo el Ford desde Córcega el año pasado, que nos lo dijo el equipo y lo hicimos nosotros. No nos salió una prueba, salió muy bien, y ahí pues hubo pilotos que se quedaron bastante descocados en esa prueba, como todo el equipo Subaru, incluso alguno más, ¿no? Perdieron bastante tiempo. Y llega el segundo día, y el segundo día llega con sorpresa. Sale McKinnon, Cancunen por delante, pero rápidamente atacáis, y ahora que se despistó Cancunen os pusisteis por delante. Sí, en los 2 primeros tramos no sé si le pasaría algo, ¿no? Si nos encontraba a gusto. Nosotros salimos, hombre, pues un poquito con el ritmo que llevábamos el día anterior, o si acaso incluso atacando un pelín más, ¿no? Intentar a ver qué pasaba, porque tampoco queríamos que McKinnon se escapase demasiado. Pero efectivamente sí, empezamos a sacarle más diferencia a Cancunen de la esperada, y lo que parecía que iba a ser una lucha entre Cancunen, McKinnon y nosotros, pues estaba reduciendo a solo McKinnon y nosotros. Lo que pasa es que con McKinnon nos costaba un poquito más, porque a algún tramo le ganábamos, nos acercábamos, pero a un segundo que nos sacaba 3 o 4, y entonces no era fácil. Rápidamente también sube Vatanen en la clasificación, también ataca Colin Marrae, y ya estáis los favoritos luchando ahí. Lo que pasa es que vosotros lleváis una diferencia importante de McKinnon y vosotros con el resto, ¿no? Sí, la mayor parte de esa diferencia la hicimos en la prueba larga del día anterior, y entonces siempre hay más tranquilidad, ¿no? Cuando tienes que pelear solo contra uno que cuando tienes que pelear contra 3 o 4. Colin estaba intentando atacar muy fuerte desde atrás, pero de vez en cuando pues le ganábamos nosotros los tramos, entonces íbamos una pelea bastante equitativa. Después, sin embargo, McKinnon era el que en ese momento nos costaba más, ¿no? Porque nos quedábamos muy cerquita de él, pero no llegábamos a ganarle, o si le ganábamos era por muy poquito y no llegábamos a reducir la poquita diferencia que nos llevaba. ¿Cómo puede ser que estáis corriendo, no sé, arriba, que podía haber 10, 12 pilotos de auténtico lujo, y no se sale nadie, no pasa nada, y estáis en estas condiciones conduciendo, ¿no? Parece increíble. Eso la verdad es increíble. Nosotros en este rally sustos no hemos llevado ninguno, ¿no? Honestamente. Hay veces que a lo mejor sí se lleva algún susto, no nos llevamos ninguno. Pues si alguna vez das contra algún muro de estos de nieve, ¿no? Y un tramo, por ejemplo, el primer día nos encontramos con una sorpresa, porque el muro tenía sorpresa. Tenía una piedra detrás, no se veía, y le dimos, y entonces rompió una llanta, pero bueno, gracias a Dios no perdimos mucho tiempo. Pero sí, luego cuando vamos, sobre todo íbamos detrás de McKinnon, y se veíamos marcas a veces de McKinnon donde se ve que se había salido un poquito, ¿no? Pero sí, inexplicablemente estábamos todos al final sin haber ningún accidente, o algo también agradable de escuchar. Esto era de lo más espectacular del día. El tramo 16 y 17 en Torsby, el tramo de los lagos. Todo esto es un lago helado. Ese es el mismo lago donde se veían antes las carreras, evidentemente en otro sitio. Estaba nevando un poco. Como se ve además nevando mucho más, sobre todo que los entrenamientos. Las pruebas se habían acortado en los entrenamientos porque cuando al haber poquita nieve no se puede marcar bien el camino en el lago, entonces tuvieron que recortarlo, y lo que iba a ser un tramo de 4 kilómetros sobre el hielo del lago se redujo a 2, y el tramo siguiente, que eran 7 kilómetros, se redujo a 5, de manera que se entraba en el lago solo 300 metros y no 2 kilómetros como tenían pensado. Las diferencias aquí mínimas, 1 segundo, 2 segundos, nadie se sacaba tiempo realmente. No, porque además, sobre todo el primero, el de los 2 kilómetros, era un tramo
cortito Es y muy rápido, prácticamente de ir casi a fondo todo el rato, menos una curva muy lenta al final. Y entonces no hay lugar a sacar grandes diferencias, ¿no? Ahí vemos a Cancunen evolucionando. Empezó a caer con muchísima fuerza la nieve. En este tramo durante casi todo el día estuvo nevando en esta segunda jornada. Y además sorprendente porque siempre dicen que para que nieve bien y fuerte que tiene que haber pues a lo mejor 2 o 3 grados bajo cero máximo, ¿no? Y ahí estábamos a 17 grados bajo cero y sin embargo la nevada era copiosa, como se puede ver. Puedo dar fe de ello, de los 17 bajo cero. Y el Ford funcionando perfectamente también. Lo que sí se ve es que además los colores ahora del sponsor principal del equipo, que es Repsol, como se ve que se han cambiado, porque ahora llevan el color que suelen llevar las motos en el Gran Premio de Motos, y la verdad que se ve bastante bien y destaca bastante más el coche. Y esperemos que nos dé más suerte y que no nos pase, porque a mí lo único que me daba miedo era que me recordaba un poquito el año 93, del que todo el mundo nadie quiere acordarse, pero parece ser que la cosa empezó con buen pie y desde luego vamos a intentar al final de temporada, como en los últimos 6 años, intentar luchar por el campeonato. El año pasado se decía de Ford que era el coche que mayor velocidad punta tenía. ¿Esto es verdad? ¿Este año se mantiene o no? No, porque precisamente después de un tramo, del último día, del tramo largo, la copiloto de Ari Vatanen, que aquí estamos viendo las imágenes ahora, Fabricia vino y me dijo: Luis, ¿qué velocidad máxima? Porque en el ordenador del copiloto se graba la velocidad máxima que ha sido en el tramo, ha marcado tu coche en el tramo. Y pues yo miré y eran 190 km por hora. El de ella había marcado 186, lógico, y sin embargo el Subaru había marcado 204 km por hora. Así que el Subaru, pues por lo que sea, pues porque a lo mejor tiene un desarrollo más largo, porque tiene un pelín más de potencia o en alta o lo que sea, pues llegaba a coger un poquito más de velocidad que nosotros. Suena distinto además el motor del Subaru. Son diferentes, yo creo que de potencia pues a lo mejor estamos muy parecidos, la forma de utilizarla es diferente, ¿no? El Subaru es un coche que tiene una muy buena respuesta, el Ford tira un poquito más arriba, ¿no? Entonces esas son cosas que poco a poco habrá que intentar ir cambiando. Pues seguimos en estos lagos de Torsby. 2 tramos se disputaban aquí. Este es Colin McRae, el actual campeón del mundo, evolucionando con el Subaru, y que realmente yo creo que nunca os inquietó, ¿no? Porque por tiempos jamás estuvo cerca de nosotros. No, desde luego en este rally no, pero no nos cabe la menor duda de que durante el campeonato nos van a inquietar y mucho, ¿no? Y probablemente nos ganarán en algunos rallies, y lo que esperemos es que nos ganen en los menos posibles y que al final podamos ganar el campeonato, que es lo que buscamos todos. Fíjate este coche cómo viene. Sí, parece que esa rueda no la lleva muy bien. No, muy bien. pues a lo mejor rompió un brazo de la suspensión o algo. Y lo increíble es que solo perdió 9 segundos, que eso es una sorpresa, ¿no? Porque es un tramo. Pero siendo 2 kilómetros y la primera parte era como unas rectas largas, con unas curvas muy rápidas. Se hace una curva redonda al final de todo y se vuelve otra vez prácticamente con el mismo tipo de terreno, ¿no? Entonces, pues la diferencia nunca es grande. Delecourt, el Ford número 5. Francés, por cierto, que ha cambiado su copiloto. Sí, ha vuelto con Daniel Gratalou, que era el copiloto que llevaba él antes. Lo había dejado de ir con él, no sé por qué motivo, y ahora parece ser que han vuelto a formar equipo otra vez. Y esa ya es la segunda zona en este lago, el tramo 17, que aquí sí que era mucho más revirado, ¿no? Ya era con más... Sí, era bastante más lento, uno de los tramos más lentos del rally, incluso la parte del lago también la hicieron lenta. Bueno, decir que los lagos, pues evidentemente antes de que nosotros nos metamos con los coches, hay unos ingenieros y una gente involucrada en la organización que van con un berbiquí, hacen unos agujeros en el lago para ver la anchura, ¿no? del hielo, porque si no habría riesgo de caerse, y caerse para abajo en un lago de estos no debe ser nada agradable, ¿eh? No, y si no, que se lo pregunten a Cancunen, ¿verdad? Sí, Cancunen me contó una vez una anécdota que la verdad es de lo más desagradable que he escuchado en mi vida, y una vez intentando hacer un camino de hielo por la noche con un tractor, justo a 1,5 kilómetros de su casa, pues iba por el hielo andando y el tractor se hundió en el hielo, perdió el tractor, y cuando subió el hielo se había cerrado y no podía salir. Al final dice que con suerte consiguió sacar la cabeza, asomar la cabeza, estaba a 30 grados bajo cero y dice que le costó mucho llegar a casa porque se congelaba al llevar la ropa mojada. Al final llegó y no pasó nada más que tuvo una gripe, pero es una experiencia muy desagradable. Esta es la parte donde se empalma, se sale del lago y se vuelve otra vez hacia la zona del bosque. Y esta es la parte por donde se entra en el lago viniendo del bosque. Ahí vemos a Vatanen. Supongo que todos estos pilotos no sorprendió a nadie, ¿no? Aunque llevan Ford. ¿Lleva el Ford parecido al vuestro o no? Creo que Vatanen llevaba algunas especificaciones diferentes, porque Tom Mano tampoco es un equipo, no era el equipo Ford Motorsport, era un equipo de Malcolm Wilson, un ex piloto de rallies que todavía hace algún rally de vez en cuando.
Pero creo que no era igual, ahora no sé exactamente las certificaciones que llevaba. Y Colin, que de nuevo se erigió como el mejor de su equipo. Y ya empezamos a bajar en ese día. Poco a poco iba anocheciendo. Anochece muy temprano en Suecia, ¿no? A partir de las 4 o 5 de la tarde ya es... Bastante, pero es impresionante la velocidad a la que cambia, ¿no? Porque cuando estuvimos antes de Navidades a las 3 de la tarde ya era de noche y ahora hasta las 5 y media no llegaba a anochecer, ¿no? Es decir, que en solo un par de meses y medio, dos horas y media más de luz, ¿no? Y llegados a esta parte del día, yo creo que se produjo la anécdota y algo de lo más destacable de todo el rally, y es que en el tramo 21 marcáis 5 pilotos distintos, 5 coches distintos, el scratch. ¿Cómo se come eso? 5 pilotos al mismo tiempo. Sí, es algo sorprendente porque Estabais además... McKinnon, vosotros, Cancunen, Colin, me dejo a alguien. Me dejo a Rastrom o a uno de los sucos. Puede ser. Y además ya no es que fuesen 5 pilotos diferentes, sino 4 coches diferentes, algunos de ellos con diferentes neumáticos. La verdad que prueba y demuestra la igualdad de los coches, ¿no? Era el último tramo, el tramo de noche. Bueno, el último tramo era un tramo muy cortito de 2 kilómetros, este era un tramo de 10, o cerca de 10, 9 kilómetros y pico. Y habíamos hecho 5.05 todos, sí, es verdad. Y quien no tuvo suerte en este día estaba Gustavo Trelles corriendo con su Subaru. Y Gustavo se quedó aquí. En el segundo día venía por puntos y se marchó sin puntos y sin nada. No tuvo muy buena suerte, es un gran amigo nuestro, un gran piloto también, y no tuvo mucha suerte. Porque la verdad, para que con la mecánica que tenía lo estaba haciendo bastante bien. Este es el final de la segunda jornada. Seguía McKinnon líder. Carlos estaba segundo a 15 segundos. Tercero a Cancún a 36. Marrae cuarto a 1.16. Quinto Ari Vatainen a 2.02. Y por detrás estaba ya a 2.08 Ericsson. Y la tercera jornada del Rally de Suecia, que comenzaba en el tramo 23, y vuestra idea me imagino que era atacar a muerte para intentar conseguir el triunfo final. Sin ninguna duda, porque además eran solo 5 tramos el último día y el primero de ellos era el más importante, que eran 40 kilómetros de tramo. Salimos muy concentrados y la verdad que Carlos estaba saliendo un tramo excelente, ¿no? Iba muy bien, a mitad de tramo, en un punto intermedio, por lo visto íbamos ya 5 segundos delante de McKinnon. En esta curva, exactamente. Y a partir de ahí tuvimos un problema con una válvula del diferencial central y entonces perdimos la presión, nos quedamos sin diferencial central y no bloqueaba bien. Entonces las frenadas no se podían hacer como a Carlos le gustaría hacerlo, la tracción no era la misma. Entonces de llevarle 5 segundos de ventaja a mitad de tramo, que podrían haberse incrementado unos 10 al final, pues nos sacó 2 segundos McKinnon. Y ahí fue donde prácticamente casi se perdieron todas las posibilidades, ¿no? Las oportunidades que teníamos de recuperarle. Izquierda, buena más, para uno. Derecha rápida, ojo corta, con fe. 2. Rasante izquierda rápida, ojo. 2. Derecha rápida, ojo, se cierra. Para 1. Rasante en izquierda, buena más y quinta se cierra. y por detrás la lucha la mantenían Cancunen y Colin Marrae, porque los dos estaban repartiendo desde lo lindo para intentar ser terceros. Sí, pero ahí Colin también hizo un tiempo bueno en este tramo y le recuperó mucho tiempo a Cancunen y entonces luego se decidió atacarle un poquito más y Cancunen ya enseguida arrojó la toalla y se conformó con terminar cuarto. Estos son los peligros, estar cerca de la curva. Mira cómo quedó cámara. Ya nada como que está pase cambiando Colin. la posición, pero habría que haber cambiado un pelín antes y probablemente hubiera evitado el remojón de nieve. Fue ampliamente aplaudido por todo el público en esa curva, ¿eh? Y Vatanen, que también al principio iba bien, pero que luego a la postre tendría problemas después de una salida que sufriría, la veremos posteriormente. Por atrás Ericsson. ¿Te ha sorprendido Ericsson? Porque tampoco estuvo excesivamente bien, ¿verdad? La verdad que podría esperarse de él que fuese un poquito más rápido, pero no hay que olvidarse también de que compite en el mismo equipo contra Colin McRae, donde Colin conoce el coche de memoria, y yo creo que para lo que se le pedía a Kenneth Ericsson, pues estuvo más o menos en lo que se podía esperar de él, ¿no? Rastrom también funcionaba bastante bien con el Toyota. Sí tuvo un problema el primer día y por eso se descolgó un poquito, porque si no hubiera sido un piloto que hubiera contado desde luego para estar en el podio al final. Y este es Gronholm también, de los que marcó buenos tiempos. Es que los pilotos locales con Toyota funcionaron muy bien. Nos estuvieron dando a la gente de atrás, sobre todo, estuvieron dándole muchos problemas porque estaban copando las primeras 10 posiciones.
Y Blomqvist, que es incombustible este hombre. No, lo de este hombre, la verdad que todo lo que tenga 4 ruedas y ande, lo ha manejado siempre, tiene una gran experiencia en cualquier tipo de ¿Qué edad vehículos. tiene ahora? 50 años cumple ahora. Y la verdad que es sorprendente que todavía con 50 años puede llegar a marcar algún scratch como se hizo en el rally, incluso tener un resultado más que digno, ¿no? Pese a los problemas que también tuvo. Y Didier Oriol, que estaría entre los 10 primeros, al final terminaría 10º, pero como muy bien contabas antes, no estaba excesivamente a gusto. Delecourt, que seguía perdiendo tiempo, al final 7 minutos de diferencia con el hombre de cabeza, con McKinnon, con el que ganaría el rally. Sí, mucho tiempo. No todos perdidos en los tramos, porque también debido a los problemas que tuvo, penalizó en algunos controles horarios y entonces perdió algo de tiempo. Incluso en el último tramo, después del último tramo, se le incendió el coche, ya por si eran pocas las calamidades que llevaba. Pero bueno, al final terminó el rally, terminó entre la 10ª posición y sumó algunos puntos para el equipo Ford, que a lo mejor al final de temporada son importantes. Y esta era la asistencia, la primera del día, después de ese tramo largo, y donde ya hablamos con Carlos y nos comentó un poco pues esos problemas que nos decías que tuvisteis y el por qué se Carlos, perdió queda tiempo. mucha jornada de este último día, pero ¿hasta qué punto estás sorprendido de cómo está yendo hasta el momento la carrera? Bueno, hemos empezado el día atacando bastante fuerte, pero en mitad del primer tramo hemos tenido un poquito de mala suerte y se nos ha roto una válvula del diferencial central y nos hemos quedado sin blocaje en el diferencial central y hemos perdido un par de segundos al final del tramo. Por lo demás, yo voy a seguir intentándolo porque también detrás vienen deprisa, ¿no? O sea que quedan todavía kilómetros y vamos a seguir. O sea, no vas a intentar conservar esa segunda posición, sino que vas a intentar estar por delante. ¿O vas a preocuparte más quizá de los que te vienen por atrás? No, yo voy a seguir intentando, como he salido a este tramo, intentando atacar. Una pregunta simplemente para terminar. ¿Habéis utilizado más a Delecourt? Porque no está marcando tiempos parecidos como conejillo de indias a veces para probar cosas para el coche o no? Realmente no hay muchas cosas que probar, ¿no? Yo creo que los test fueron en líneas generales bien y más o menos para este rally lo que tenemos es lo que estamos utilizando, no hay nada que se pueda probar. Gracias, Carlos. Estaba claro que no teníais de momento a Delecourt como conejillo de indias. ¿Os lo planteasteis en algún momento o no? No, porque los problemas de él aparecieron bastante pronto. Espera, entonces... perdona que te interrumpa. Creo que va a pedir aquí Carlos que le cambien una pieza del coche y a ver si me puedes explicar. Porque eso nos llamó mucho la atención. For the next rally we need to have this switch separated from the trip that we can switch it off in the road section all the dirt to give them some rest. Lo que le pide al ingeniero es algo que si comentamos durante el rally, que en los test antes del rally, me fijé cuando hay un interruptor que pone tracción, que es para los diferenciales, las bombas de los diferenciales, entonces eso, pues en los enlaces, por ejemplo en el Subaru lo apagábamos para que el diferencial descanse en el enlace y se use nada más que la prueba cronometrada. El problema es que si lo apagábamos, el trip, el ordenador mío va conectado al diferencial y entonces también se apagaba mi ordenador, entonces nos quedábamos sin distancia en los enlaces, sin tiempo y entonces eso pues en algún sitio lo hicimos cuando hubo ese problema, ¿no? Porque más o menos se sabe por dónde va y además pues, entre los mapas y la información que tengo del rally es suficiente. Pero entonces para el próximo rally intentarán hacerlo independiente de manera que podamos darle descanso al diferencial, como bien decía Carlos. Claro, que estabais ya trabajando también siempre para el siguiente rally. O sea, estáis aquí compitiendo, jugándose la primera plaza, pero pensando también en el próximo. Sí, al final del rally recuerdo que tuvimos una reunión con el equipo y entonces uno de los jefes de mecánicos me dijo: Luis, oye, no te olvides de hacer una lista para el próximo rally de cosas que queréis cambiar. Y le dije: ¿qué lista quieres? Esta, que tenía en la mano, porque ya la teníamos hecha en el último enlace. Aprovechamos, una vez que estábamos dentro del coche, pues para hacernos más cómoda la vida dentro del coche, para que cosas mecánicas de todos los tipos. Cuando se ve el día de este último día, ya la nevada fue mucho mayor. La máquina que pasaba delante en los tramos para limpiarlo pues no limpiaba al ras, ¿no? Casi al ras, entonces dejaba una buena capa de nieve que lo hace más complicado, ¿no? Hace lo que llamamos nosotros como si es nieve planing, ¿no? Como si fuese aquaplaning pero la nieve, ¿no? Entonces la rueda no llega a llegar hasta el hielo para que el clavo trabaje y entonces se complica más. Y las cosas seguían igual, vosotros atacando a McKinnon, pero McKinnon aguantó bien. Vosotros ya hasta el último tramo conservasteis la segunda posición y por detrás Collins se puso tercero y el que tuvo que abandonar fue Vatanen y la razón ahí la vemos. Sí, parece ser que volcó y la razón, como se ve, no fue el vuelco porque pudo continuar, pero cuando volcó rompió el radiador, tiró todo el agua y entonces evidentemente se debió de despistar, no debió de fijarse cómo iba la temperatura y empezó a andar y eran muchos kilómetros los que tenía que hacer hasta el final y rompió el motor y entonces tuvo que retirarse. Y curiosamente ha sido el único de los punteros que tuvo que abandonar, de los grandes.
Pues lo dicho, el segundo estaba Carlos, tercero Colin, cuarta posición era ya para Cancunen, que ahí le vemos. Cancunen, ¿tú crees que va a tener opciones? ¿El coche va a evolucionar o no? Eso es una pregunta que habría que hacerle a Toyota, y a lo mejor ellos estarían en condiciones de responder, a lo mejor ni ellos mismos lo pueden responder porque querrían hacer más cosas, pero están un poquito atados por los japoneses. Entonces el tiempo dirá lo que sucede, ¿no? En los próximos rallies veremos si están evolucionando el coche, si el coche sigue siendo competitivo como lo fue en este rally, y veremos a ver, porque Cancunen es un gran profesional y va a intentar hacerlo lo mejor que sabe. Nadie les ha dicho nada, llevan los mismos colores, el equipo es igual, absolutamente igual. El equipo es igual, pero se llama Toyota Team Sweden en vez de llamarse Toyota Team Europe. A vosotros esto nos convenía, es decir, vuestro acierto ha sido iros a Ford. Hombre, sin lugar a dudas. So yesterday wasn't so. Sometimes I was a bit worried about because we had some trouble with the rear diff, but when we managed to come out from the last stage, I thought it will be quite good chance to win it. Y así terminó el rally. Primero McKinnon, segundo fue Carlos Sainz a 23 segundos, tercero Colin McRae a 1 minuto 05, cuarto Juha Cancunen a 1.28, quinto Kenneth Eriksson a 2.26 y sexto Thomas Rastrom a 2.50. Y el triunfo. Satisfacción para McKinnon y la revancha, como decíamos, ¿no? Sí, y por otro lado para nosotros, yo dije que era un sabor, era un segundo puesto con sabor a victoria, porque después de Carlos, el trabajo que terminó la habíamos primera hecho prueba del Mundial y en un sensacional segundo puesto. Sí, yo creo que mejor no podía empezar el año, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza con un coche nuevo, un equipo nuevo y en un rally en el que, bueno, no tenemos mucha experiencia. Yo creo que el resultado de momento es para estar contento. Yo estoy satisfecho, por lo menos. Tu sensación con el coche, lo que has notado después de la primera prueba de verdad, con dentro del Ford, ¿buena? Sí, yo creo que lo más importante también es eso, ¿no? Que me he encontrado muy cómodo desde el principio con el coche, el trabajo que hemos hecho desde que fichamos con Ford, sobre todo para acoplar el coche un poco a mi gusto, y todas las evoluciones que hemos ido haciendo parece que han ido por el buen camino, y para un piloto es importante conducir siempre con el coche cómodo, no ir en esa situación difícil. Y por lo demás también estoy muy contento con el equipo y esperemos que sea solamente el principio. Sé que igual te pongo en un aprieto, pero has pasado por Toyota, por Lancia, pero dejé por la parte, por Subaru y por Ford. ¿Crees que Ford es un equipo para ser, un coche, perdón, para ser campeón del mundo? El potencial del coche yo creo que se ha visto en esta carrera. Yo creo que tiene más por llegar. Estoy convencido que el coche va a ir mejorando poco a poco y yo me voy a ir acoplando cada vez mejor al coche y al equipo, y como te decía, estoy muy satisfecho del comportamiento del coche y espero que este sea un inicio de año y de una etapa en mi carrera deportiva que lleguen más victorias. Creo que estás totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos muy animados y el equipo una gran moral ahora. Y en el Safari, que es la próxima prueba, en la primera semana de abril, ¿qué? Porque El no tiene Safari, nada que ver eso. El Safari es otra historia. El coche es diferente. Pues, por poner un ejemplo, aquí el depósito de gasolina son 60 litros, en el Safari son 150, con lo que ya cambia todo el diseño del coche. Y esto es algo que pasó al final, al primer día del rally, pero que lo hemos dejado para el final. La rueda de prensa del señor Mosley, del señor Eccleston, que estaba la sala a reventar, y la verdad es que hubo durísima intercambio de preguntas-respuestas entre tanto el señor Mosley y el señor Eccleston con la prensa, ¿verdad? Sí, yo sentí bastante no estar allí porque me hubiera gustado decirles algunas cosas, porque de vez en cuando es bueno ver al presidente de la federación en algún rally. Yo personalmente solo lo vi una vez en Montecarlo, justo antes de ser elegido, probablemente a lo mejor para ser elegido, y entonces me gustaría sí haber estado tanto para hablar con Max Mosley como con Bernie Eccleston, porque yo creo que hay muchas cosas que ellos no pueden intentar equipar a la Fórmula 1 con los rallies, y los rallies con la Fórmula 1, ¿no? La competitividad de los rallies está ahí, como hablábamos antes, 4 coches en un tramo con el mismo tiempo. En la Fórmula 1 está muy lejos y muy difícil que lo veo muy difícil que llegue. Y esto es un Y este soy yo, y esto es quiere decir que se ha acabado el programa. Gracias, Luis. Y a partir de abril estamos de nuevo con la segunda prueba. Un coche de rally, sí. El azul luz grande y amarillo era uno de los grandes coches de rally. Y a partir de la próxima carrera, en la primera semana de abril, estamos aquí. Gracias, Luis. De nada, vosotros.
rápido, ojos de tierra. Para rasante, derecha rápido, ojo corta. Acaba buena más, se cierra. Acaba rasante, fondo, 2. Derecha rápida, menos, se cierra, 4. Musiken och applåder!